La era científica del deporte ya está aquí. Los equipos dejaron de tomar decisiones por intuición y empezaron a hacerlo con datos, modelos y predicciones. Hoy, detrás de cada jugada, cada estrategia y cada contratación, hay algoritmos evaluando patrones, tablas midiendo rendimiento y sistemas que anticipan lo que antes era imposible ver. El fútbol, la NBA, la NFL, Grandes Ligas, la NHL, todas están construyendo inteligencia deportiva para optimizar cada detalle del juego, desde cómo rotar a un jugador hasta cuánto vale realmente un recién llegado. La ciencia ya no está fuera del deporte, está en el vestidor, en la cancha y en la oficina del coach. Es el nuevo músculo competitivo. Hoy me senté con Pablo Landeros, un científico de datos que trabaja con estas ligas, para entender cómo se analiza, se procesa y se convierte la información en decisiones que pueden cambiar una temporada completa. Playmakers, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Deportivo Diferente, y hoy tenemos pues un episodio bastante diferente e interesante. Estamos con Pablo Landeros, que él es analista de datos y se dedica a trabajar con la National Hockey League, la liga de hockey más importante del planeta, la liga estadounidense. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir. No, a ti por invitarme. Estoy emocionado. La plática pinta bien. Sí, la plática pinta muy bien, muy interesante. Yo conocí a Pablo mientras él estaba dando una plática de a qué se dedicaba y qué hacía con la liga de hockey. Y la verdad, o sea, si algún otro ponente de ese día ve esto, Ajá. Pues güey, mi plática favorita fue por mucho la tuya. Gracias. Estuvo increíble. Y güey, pues, si supieras lo que me costó, o sea, hace como un mes yo ya básicamente la preparé por primera vez en un avión, de que iba a California, era un vuelo como de 5 horas, y dije, tengo tiempo, aquí la voy a trabajar. Me bajé del avión, hice un poquito las slides y dije, esto ya quedó. Y eso fue un mes antes de la plática. Yo creo que la cambié unas 5 o 6 veces. O sea, me costó. Pero qué bueno que... No, sí quedó. Qué bueno que quedó bien. Quedó al punto. Pero me gustaría que le platicaras aquí a los Playmakers de una manera un poco más profunda de realmente qué es lo que haces, qué te dedicas, cómo te involucras con la NHL y todo eso. Ok. Lo primero, no trabajo directamente con la liga, con la NHL. Yo soy... me contrató una empresa que antes era una startup, se llamaba Celus Analytics, y después hace como un año nos adquirieron y nos volvimos la rama de inteligencia de una empresa que se llama Teamworks, que es más como nos hacemos llamar el sistema operativo de deportes, y es porque es una plataforma que pretende centralizar todo, comunicación con los jugadores, datos médicos, monitoreo de biométricos, ahora recientemente la parte de inteligencia. Entonces yo estoy en esta rama de inteligencia y lo que hacemos es trabajar con equipos de la NHL, sobre todo con sus departamentos de inteligencia, y ofrecemos nuestros servicios como una especie de consultoría. O sea, trabajamos en conjunto con los departamentos de analítica, pero no trabajo directamente con la liga. Trabajo con los equipos que pues bueno, firman con nosotros y trabajamos juntos para, pues justo lo que nosotros hacemos es... entrando un poquito en materia, usamos los datos, esto lo dije en mi plática, pero esto ha ido evolucionando, ¿no? Antes, si tú querías medir a un jugador, era suficiente con decir, ok, es el que más goles mete, es el que más bloqueos tiene. Después vienen los datos de evento, que es básicamente todo lo que pasa en el hielo se registra. O sea, si hay un pase, si hay un bloqueo, si hay un carry, que un carry es cuando un jugador pasa a la zona neutral, que son estas líneas azules. Eso también se registra, su coordenada, el jugador, el equipo, una descripción, si fue exitoso o no, pero no dejan de ser eventos aislados. Y luego, por ahí de, quiero decir, 2019, 2020, la NHL en todas las arenas instala cámaras y a los jugadores y al puck les pone unos sensores infrarrojos en el hombro izquierdo. De hecho, si buscan fotos, o no sé si lo puedas poner de que aquí en la edición, pero hay close-ups donde se ve en el hombro izquierdo el chip. Y lo que hacen es que disparan me parece 25 veces por segundo a las cámaras una señal infrarroja. Y entonces 25 veces por segundo tienes la posición de todos los jugadores. Y pues lo que yo hago, pues lo que trabajamos es con datos de eventos, y además ya con estos datos de tener las posiciones de todos los jugadores y del puck 25 veces por segundo, pues puedes hacer un análisis mucho más detallado, modelos para medir la amenaza, la creación de peligro, incluso la defensa. Y lo que decía ese día también en mi plática, no es nada más dar mejores respuestas, es también
poder hacer mejores preguntas más interesantes y más relevantes. No, pues con toda esta información que tienes, o sea, sí puedes hacer prácticamente la pregunta que se te ocurra, ¿no? Sí, Sí, sí. obviamente hay cosas que todavía no podemos contestar, pero sí hay, creo que sobre todo lo que está cambiando con los datos y el rol que tenemos también como científicos de datos es saber más del deporte o poder contextualizar lo más que se pueda. Porque justo, si no conoces a profundidad el deporte, por muchos datos que tengas y por mucha información que tengas, tu modelo puede ser el mejor, pero si no lo sabes contextualizar y si no sabes justo, si no sabes usarlo para poder responder esa pregunta o las preguntas que te quieres plantear, creo que no tiene ninguna utilidad. Entonces, creo que mientras más sepa uno del deporte, es mejor. Oye, ¿qué tanto sabías tú de hockey antes de entrar aquí? ¿O tuviste que hacer curso intensivo de verte todo 10 partidos por día? Ok, historia curiosa. Cuando me contratan en Celus, en alguna de las entrevistas previas me preguntan, oye, ¿en qué deporte te gustaría trabajar? Y dije, bueno, básquet, porque toda mi vida jugué básquet, lo conozco muy a profundidad, es donde conozco la estrategia, dije, básquet. Luego fútbol, porque ya había hecho proyectos con datos en fútbol. Y luego dije fútbol americano, porque había hecho igual cosillas con datos públicos, he visto muchísimo americano, lo sigo desde hace mucho. Básicamente los tres deportes que mejor entendía y que ya había hecho cosas con datos. Y en ese entonces Celus tenía muchos deportes. O sea, hacíamos cosas en cricket, hacíamos cosas en base, en tenis. Y entonces Dan, que me estaba entrevistando, me dice, bueno, ¿y qué deporte no te gustaría? ¿No te gustaría trabajar? Le dije, no, pues la verdad de hockey creo que he visto un periodo. O sea, he visto Sí. nada. Pasa y la siguiente entrevista me dice, oye, hay una apertura, nos gustaría hacerte una oferta, pero es en hockey, que pues, es el que nos dijiste que no te gustaría. Y dije, va, me rifo. O sea, y además me emocionaba aprender un deporte nuevo, porque de verdad que es el único deporte que no te podría decir cómo se juega. O sea, hasta cricket sé más o menos cómo se juega, sé las dinámicas, no soy un experto. Rugby, si me preguntas, he visto partidos, tenía un amigo en la prepa que jugaba rugby y medio nos explicaba qué onda. O Me sea, el tenías la deporte... idea, sí, Sí, literal. sí, tenía la idea. Pero hockey nunca. O sea, y parte cuando entro a la empresa, o sea, mis primeros meses o primer mes, algo así, era, me mandaron una playlist y era, pues aprende cómo funciona el hockey, las reglas. Luego fue más hablar con mis coworkers de, ok, estrategia, ¿no? O sea, yo quería entender justo la estrategia. Y pues hay que ser muy preguntón. O sea, ¿por qué pasa esto? Sobre todo al nivel que yo entendía un fútbol americano, un básquet, donde yo sabía el porqué de todo y tenía como esa visión más táctica. El hockey no sabía nada. O sea, de repente yo veía que estaban en su propia zona defensiva y tiraban el puck, ¿no? Y para mí eso era como, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no salir como en el fútbol, salir Sí. tocando? ¿Por qué no en el básquet de calmar y organizar algo? Y por ejemplo, son ese tipo de cosas que para mí cambiaban mucho de cuando hay un dump o cuando sacan así el puck, muchas veces porque quieren que cambien la línea, lo que se llama la línea. El hockey se juega los ofensivos juegan en tercias y los defensas en pares. Y no sé si te has dado cuenta, son cosas que necesitas fijarte más, pero están entrando y saliendo del hielo pues un shift debe durar 30 segundos, 40 segundos máximo. Entonces están dándolo todo y a los 40 segundos más o menos salen y entran otros tres. Lo mismo con los defensas. Entonces muchas veces ese tipo de cosas, el dump, que parece que solamente tiran el puck, es justamente para aprovechar para hacer Para hacer un cambios, cambio. o puede haber otro ajuste que se llama forecheck, que es tiran el puck y hay todo un esquema estratégico de cómo salir a presionar para intentar robarlo en el otro lado. Entonces, te digo, son cositas así que al principio te chocan mucho porque yo venía de básquet y fútbol, pero que justo, si tienes a alguien que te va enseñando y te va explicando, es fácil de entender y es muy interesante también. Oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención de cuando empezaste a ver hockey? O sea, sí dijiste de, no mames, ¿está culerón el deporte? ¿O sí fue de, no, qué increíble? La verdad, por ejemplo, la destreza de estar haciendo todo a máxima velocidad patinando en hielo. O sea, Ajá, eso sí, es una sí, sí. locura, güey. No, 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 te entiendo, te entiendo. O sea, yo no sé, o sea, yo no me puedo ni mantener en pie. Mi equipo
me tiraba porque me decía, ¿cómo puede ser que trabajamos? Yo trabajaba, todos eran de Boston, de Canadá, y o jugaron hockey o crecieron en lugares muy fríos y saben patinar. Y todo el mundo me tiraba, ¿por qué no patinas? Lo intenté una vez, fue catastrófico. Entonces, todavía más respeto tengo porque, pues, no sé, americano, básquet, foot, estás en tus pies, pero en hielo es muy difícil. Pero a tu punto, también, por ejemplo, hay toda una ciencia en el hockey alrededor de cómo controlas el movimiento del tobillo y la orilla de tus patines, como para cerrar ángulos, para cambiar de dirección. Entonces, eso fue muy interesante también. Y creo que no tengo nada malo que decir del hockey. Creo que, además, te invito a ti y a todos los que escuchan el podcast, si un día pueden, vayan a ver hockey en vivo. Para mí es de los deportes más increíbles de ver en vivo. O sea, yo estoy un poco sesgado por el básquet, pero para mí el básquet lo mejor que hay que ver, pero porque a mí me encanta. Pero objetivamente, de gente que he traído afuera del deporte y que la llevo a ver deportes en vivo, creo que el más fácil de ver es el básquet y luego el hockey. O sea, el hockey es increíble de ver en vivo. Espectacular. Es muy dinámico. Yo una vez fui a ver a los Rangers en Nueva York. Y la verdad sí me divertí un buen en el Madison Square Garden. Sí, sí. En el Madison. Bien. Sí. No, es bueno. Y creo que lo que más cuesta es aprender a seguir el puck. Al principio. O sea, al principio no sabes qué está pasando. Pero de nuevo, aprendes con mucha maña. Pero me estoy haciendo por acá. Aprendes con mucha maña a seguir el puck. Y además, ya cuando sabes qué está pasando, también hay veces, como todo, que puedes dejar de poner atención un poquito. Hay veces que dices, ok, aquí va a pasar algo. Y nada, creo que de hecho no tengo nada malo que decir. O sea, me ha gustado mucho y ahorita ya no estoy en hockey. Duré 2 años en la plataforma de hockey. Y ahora que estoy de regreso en la NBA, en básquet, además veo más tranquilo el hockey porque hay como menos esa presión de entenderlo todo el tiempo. Entonces ahora todavía más lo disfruto. Oye, ya entrando en materia de tu expertise, ¿cómo los datos están cambiando la forma de jugar el deporte? O sea, ¿qué puede ver, por ejemplo, tú, que eres un científico de datos, versus yo, un aficionado normal? O sea, estamos viendo el partido, pero yo me estoy, como dices, a lo mejor acostumbrándome a seguir el pot o a lo mejor a quién mete el gol. Pero tú, ¿qué le estás poniendo atención cuando ves deporte como científico de datos? Qué buena pregunta. A ver, de manera muy general, creo que no está peleado la visión del aficionado y del coach con lo que nosotros como científicos de datos vemos. Al contrario, creo que nuestro objetivo como científicos de datos sería poder capturar y poder ponerle un número, una cantidad, a lo que los aficionados o los coaches están viendo. No sé, te pongo un ejemplo, volviendo a mi plática. Para los que no estaban ahí, hice una dinámica enseñó una jugada donde se sentía esta como noción de peligro me parecía que fue Connor McDavid en un partido de playoffs contra los Canucks. Obviamente Edmonton, los Oilers, el equipo de McDavid estaba en el power play, significa tienen un hombre más en el hielo. Y obviamente en estas situaciones, pues el equipo que tiene un hombre más en el hielo está encima, o sea, está encima y el equipo defensivo se cierra. Pero lo que voy es, puse play a la jugada y les pregunté a la gente del público como de, oigan, ¿qué esperan que pase aquí? ¿Qué sienten? Y pues tú lo viste, ¿no? Todo el mundo dijo que yo aquí espero que pase un tiro, tengo como esa sensación de peligro, de que algo va a pasar. El narrador incluso estaba gritando, estaba subiendo el volumen. Y creo que ese es el mejor indicador de el aficionado, el narrador, un coach está viendo de algo está pasando. Y nuestro trabajo como científico de datos, al final esa es una perspectiva subjetiva, ¿no? La del aficionado, que además no hay que menospreciarla. O sea, muchas veces vienen de mucho tiempo de ver el deporte y saben qué está pasando. Pero nuestro trabajo como científico de datos es volver eso objetivo y poder ponerle un número. Pero definitivamente nosotros desde otra trinchera estamos viendo lo mismo que los aficionados o que un entrenador. O sea, alguien de fuera, pues. O sea, literal es como estás diciendo la misma frase pero en diferente idioma. 100%, me gusta eso. Sí, es decirlo de otra forma. Y sobre todo muchas veces creo que es un poco mi... ya me lo decías antes antes de empezar el podcast, pero es mi tema con la película de Moneyball. Me encanta, a mí me encanta. Pero creo que lo que hace mal esa película, y obviamente es Hollywood, es Brad Pitt. Es cine, al final, es cine, es Hollywood.
paréntesis, la historia real duró 3 años, no fue una temporada. Pero lo que voy es lo que Ahí más... tengo el libro. Creo que se lo presté a un cuate. El amigo Ah, güey, con el que libros. fui, justo después de ahí nos venimos a mi casa y me dijo, ¿tienes el libro de Moneyball? Y se lo presté. se lo ejecutó. Porque justo salió súper emocionado de tu plática, igual. Oh, excelente, qué bueno, qué Porque bueno. aparte, mi amigo, él es entrenador de marcha olímpica. Ok, Es el entrenador ok. olímpico de marcha. Mira. Y él, últimamente se ha metido mucho. Ujú. O sea, él sí no tiene ni idea de datos ni nada, pero él ha estado armando sus propios Exceles y él está como que tomando los tiempos de sus atletas, y no solo los tiempos, sino su frecuencia cardíaca, su lactato, etcétera. Entonces como que está haciendo mucho más científico su forma de entrenamiento. Entonces salió súper mega inspirado de tu plática. Qué bueno. O sea, quiere decir que funcionó. Y también me gustaría platicar con él. O sea, ¿qué está haciendo? Al final esto es como otra forma de pensar. Lo que decías es otra óptica de decir lo mismo. Me interesaría ver qué está haciendo. A ver si luego lo traes. Sí, sí, o sí. nos ponemos en contacto. Estaría... Sí, definitivamente los voy a poner en contacto. No, estaría interesante. Me da curiosidad. Pero sí, volviendo a tu pregunta, no, ni siquiera me acuerdo qué me habías preguntado. Me debrayé. No, ahora estábamos platicando de Moneyball, justo. Moneyball, es cierto. Mi problema con la película es esta perspectiva que pone como el análisis de datos y la ola de Jonah Hill, todo lo que hace, totalmente en contra de lo que ven los scouts. Y hay esta escena muy famosa donde se están peleando y Brad Pitt como que calla a los scouts y le dice, vamos a hacer lo que él diga, ¿no? Ajá. Obviamente sí hay un poco de choque ya en el mundo real. O sea, cuando estás en una sala hablando con general managers, con coaches, vaya, sí necesitas cierta apertura y sí hay un poquito de choque, pero no debe de ser tanto como en la película. Al contrario, lo que nosotros queremos es ser una herramienta más para los entrenadores y poder hasta cierto punto comprobar y darles una medida comprobable y objetiva de lo que ellos están viendo. O sea, al final nosotros somos un complemento, no un blocker, no somos una obstrucción. Y muchas veces el trabajo con ellos va de la mano, o sea, no es algo opuesto, es simplemente nosotros estamos viendo esto, o sea, algunas veces se alinea, otras no. Y nuestro trabajo, cuando menos mi trabajo ahorita, no da ese paso extra de tomar las decisiones adentro de un equipo. Eso depende de sus departamentos de inteligencia. Nosotros lo que hacemos es crear el modelo. Nuestra responsabilidad es que el modelo capture lo más posible las dinámicas del juego, lo mejor posible, pero hasta ahí. O sea, tiramos como un poco la línea de estamos dando este producto, pero el cómo lo usas depende de cada equipo. Oye, y justo en este tema te tengo una pregunta muy A ver. interesante. Justo hablando de todo este tema de los datos y a lo mejor de cómo se enfrenta a lo mejor un general manager o un coach versus los datos. Uh-huh. ¿Qué tanto debe de empezar a evolucionar estas figuras, la figura del general manager y la figura del entrenador, Uh-huh. para que pueda haber un mejor entendimiento entre estas tres partes, de general manager, de entrenador, de científico de datos, y se puedan tomar mejores decisiones? Porque, por ejemplo, ahorita en un ejemplo muy claro, a lo mejor, por ejemplo, nacional, Sí, sí. pues es una persona que lleva dirigiendo muchísimos años, Uh-huh. pero creo que no terminó la prepa o que se quedó en la prepa. Entonces, Sí, sí. si llegas y tú le empiezas a hablar de datos, o sea, ¿qué tanto te va a entender, qué tanto no te va a entender? Igual, por ejemplo, en el tema del general manager, ¿cómo Uh-huh. tú llegas a picharle una idea de, oye, ¿sabes qué? Creo que debemos de fichar a tal jugador o debemos de vender a tal jugador, porque estos datos, pero si realmente va a entender los datos, o cómo va a evolucionar esta manera de hacer deporte Sí, sí. a base de datos. Gran pregunta. Creo que es un trabajo de ambas partes, pero incluso esto puede ser controversial. Es más responsabilidad del científico de datos que de los entrenadores. Esa no me la esperaba, No, esto puede ser un hot take. Pero, a ver, necesitas cierto trabajo en donde el entrenador entienda lo que te decía anteriormente, de esto es otra óptica, pero es una herramienta más, ¿sabes? Nosotros no estamos intentando decir qué hacer, es una herramienta más. Piénsalo como un scout más, ¿no? O sea, los scouts al final llegan con un entrenador y les dicen, yo veo esto por X, Y, Z razones, que vienen desde una óptica de tengo años de ver el partido y esto es lo que estoy de ver el juego y esto es lo que estoy viendo. Nosotros pues tenemos esta otra óptica de decir, oye, a través de datos yo estoy viendo esto, pero
¿A qué voy con que es más trabajo del científico de datos? Es nuestro deber y parte del trabajo es que tú sepas comunicar y que todo ese trabajo de análisis que tienes atrás, que lo sepas comunicar y que sepas hablar el idioma de la gente de los deportes, si eso tiene sentido. O sea, en inglés como speak the hockey language, speak the basketball language. Si tú llegas, por seguir en el ejemplo de fútbol, hay estos modelos, tal vez los conoces, de expected threat, que básicamente es cuánto peligro genera una acción, ¿no? Si tú llegas con o cualquier entrenador que sea más old school, más escuela clásica, y le dices, oye, um, tal lateral está generando 30.32 de expected threat por pase, ¿no? Eh, no hay, no, es lo que, es donde tú dices, es donde tú esperas coloquialmente como se dice, te van a mandar la verdad. Pero, si tú llegas y sabes traducir lo que hay atrás de un modelo de expected threat al lenguaje de fútbol, o sea, por ejemplo, es muy diferente llegar a decir, oye, el impacto de pase de este lateral está haciendo tanto y está creando tanta oportunidad. Eso ya es diferente, ¿no? Entonces es nuestro trabajo es nuestro trabajo practicar y poder traducir lo que ven los modelos al lenguaje del deporte. Así de, oye, este güey debería de centrar más o debería cobrar los Claro, tiros de esquina él, claro, porque claro. cada vez que los cobra, Claro. cada 3 hay un remate al arco y Claro. algo así. Y eso es algo que cada vez me gusta más del trabajo y creo que además es algo bonito del campo de ciencia de datos. Al final tú estás haciendo un análisis, estás trabajando desde una trinchera matemática, pero tienes que presentar esos resultados. Y lo tienes que presentar de una forma, en un contexto, básicamente tienes que contar una historia con evidencia atrás. Y entonces el crear esa historia, el saber comunicar, es parte muy importante y muchas veces poco apreciada del trabajo. Oye, y por ejemplo, en hockey o en algún deporte, Ajá. ¿cuál sería como el jugador perfecto según la estadística? Porque, por ejemplo, ya estamos viendo. Me acuerdo que había un meme que hablaban mucho de Gavi, este jugador del Barcelona, que decían, Sí, sí. este güey tiene 1.2 de expectativa de asistencias durante un partido. Ajá. Todos decían no mames, o sea, ¿esto qué significa? O sea, Sí, como sí. que hubo mucha controversia contra ese dato, que realmente justo ahí yo creo que lo que pasó es esto de, güey, te estoy dando nada más un número, pero no te estoy explicando cómo funciona. Sí, sí. Entonces son como que estas estadísticas ocultas, en base a como estas estadísticas que solo ya gente que es científica de datos o no científica de datos exclusiva, pero si no realmente ya se mete a estudiar un poco más a profundidad, como cuál sería un jugador perfecto para la estadística, el que te genera más peligro, o el que te genera más pases, o cómo lo vas midiendo ahí. Ok, buena pregunta y creo que la respuesta habría que esperar unos años todavía para poder darla. Y es parte también de esta perspectiva que te digo, donde no tenemos todas las respuestas, somos solo otra herramienta, es otra forma de verlo, porque además muchas veces la respuesta es depende. O sea, ¿cuál es el jugador perfecto? Depende de lo que quieras. O sea, volviendo al ejemplo de hockey, hay jugadores como un Connor McDavid, que tú lo has visto, o volviendo a la Avalanche, hay defensas, por ejemplo, como un Cale Makar, que son defensas, el estereotipo es, por ejemplo, son defensas muy ágiles y muy rápidos para patinar. Piénsalo como un left back, como un left back en el fútbol soccer, ¿no? Estos defensas que pueden recuperar, pero que también suben al ataque. Ese es como el prototipo de un Cale Makar. Entonces, si tú lo que quieres es justo un defensa más dinámico, que pueda romper líneas, que pueda hacer lo que se le dice carry the puck, que es justo llevar el puck al otro lado e incorporarse en la ofensiva, pues a lo mejor necesitas alguien que le vaya bien o que tenga buenas métricas ofensivas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás buscando un shot stopper, alguien que sea como una presencia defensiva, necesitas ver el otro lado del puck, ¿no? O sea, necesitas ver sus métricas defensivas y, aunque no lo creas, la defensa todavía no está... Así como presenté el trabajo que hemos hecho para métricas ofensivas, la defensa todavía es un problema un poco abierto, donde pues estamos iterando, pero
todavía, está un poco en el aire la defensa. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el mejor jugador? Puedes crear métricas que te ayuden a romper mejor las habilidades del jugador, pero ¿cuál es el jugador perfecto? Depende del equipo, del entrenador, del esquema. O sea, lo que podemos hacer es ayudarte a encontrar el jugador perfecto para tu equipo, pero lo que va a funcionar en un equipo y en un esquema no va a funcionar en otro, ¿sabes? Oye, y siguiendo ahí como por esa misma línea, me acuerdo que en tu plática, Ajá. justo igual comentabas que justo haciendo como que este análisis podías ver más o menos como qué jugadores juegan mejor juntos. Uh-huh. O sea, de repente que decías, ve, por ejemplo, si en esta tripleta están estos dos jugadores, Uh-huh. tienes más probabilidad de anotar que si sacas a este y pones a este otro. Uh-huh. O Sí, cosas, sí. cosas así. Eso o sea, me voló mucho la cabeza. Sí, sí. Realmente, pues, ¿cómo funciona eso? O sea, Ok, si quieres, para contexto para los oyentes, porque no hemos dicho ni de qué fue mi plática, pero la idea, o sea, si vamos a hablar de justo todos los temas de la plática, la presentación que yo di es básicamente el trabajo de 2 años que hicimos en la plataforma de hockey, que es crear una métrica para medir la probabilidad de tiro en cada momento, aunque no se observe un tiro, ¿no? Entonces, el nombre se llama Expected Shots, el nombre viene del modelo de Expected Goals, que bueno, si en Expected Goals queremos medir la probabilidad de gol, aunque no haya gol, Expected Shots quiere medir la probabilidad de un tiro, aunque no haya tiro, ¿va? o sea, yéndote como que un layer más. Ajá, te estás yendo, antes. ajá, te estás yendo un paso atrás y entonces estás pudiendo visibilizar secuencias que no aparecen en la estadística. ¿Por qué? Porque en la estadística solo aparece si hay un tiro. Pero nosotros lo podemos ver o podemos traer a la luz esas secuencias donde aunque no haya un tiro, estás generando peligro. Entonces, muy concreto, eso es la métrica ofensiva en la que estamos trabajando. Y, bueno, problemas técnicos. Sí. Aquí hubo un corte. Pero entonces, pequeño corte. No comercial, problemas técnicos. Comercial suena más chido. Comercial, Sí, bueno. Hay espacio publicitario por si Sí. quieren. El tema de cómo mides que un jugador juega mejor con otro. Es un proceso muy complejo, te digo, ya que cubrimos, porque bueno, es un pre necesario, pero lo que estamos haciendo son 3 pasos, ¿no? Creamos el modelo Expected Shots, eso nos abre la puerta a poder usar datos mucho más granulares y la consecuencia de eso es estamos capturando mucho mejor la contribución individual del jugador. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver todos los tiros creados en una secuencia, aunque no haya tiro, ¿no? O sea, asumiendo que hay una esperanza de tiro, ponle un número, el que sea, esos tiros creados son la consecuencia o se pueden ver como un proceso en el que la suma de esos tiros es la suma de las contribuciones individuales de cada quien, que ya capturamos perfectamente, ¿no? Entonces, si hay una línea, no sé, de McDavid, Hyman y Draisaitl, que es la titular de los Oilers, pues, y crean en un shift, no sé, .92 tiros, o no sé, por poner algo, 1.5 tiros, esos tiros son la suma de sus contribuciones individuales, pero estás de acuerdo que va a haber peligro ofensivo que no va a ser generado por los 3, o sea, por el aspecto individual, sino que se genera simplemente por el hecho de que esos 3 jueguen juntos. O sea, lo que en deporte llamamos la química entre jugadores, que es algo súper difícil de explicar. Es algo que es mucho como de tener el tacto, de tener el ojo entrenado, de ellos se entienden bien, ¿no? Entonces justo nosotros lo que queremos hacer es ponerle un número a qué tan bien se entienden, ¿no? O sea, qué tantos tiros, qué tanto peligro ofensivo están creando, no solamente individualmente, sino por el hecho de que ellos funcionan como una unidad. Y eso es lo que nosotros estamos cuantificando como química entre compañeros. Oye, digo, esto ya está siendo como que muy... Se está elevando, Sí, se está elevando. Pero aquí ya me gustaría como preguntarte, Uh-huh. todas estas cosas que ahorita tú estás midiendo como los expected shots,
era algo que claramente hace 20 años nadie se imaginaba, ¿no? Que ibas a poder medir. 100%. ¿Qué tanto ha evolucionado la ciencia de datos en los últimos años, ¿no? Porque siento que igual no sé, a lo mejor unos 5 años para acá, hubo un salto más grande que o sea, cada vez está siendo más exponencial esta evolución. Sí, 100%. Es como todo, y creo que además a nosotros nos ha tocado, pues conforme avanza la tecnología y mientras más datos tienes, pues lo que te decía al principio, mientras más granularidad, mejores modelos puedes hacer. Y te digo, creo que el parteaguas, muy concretamente, es hace 5 años con los datos de tracking. Hay un antes y un después del tracking, porque aún con los eventos podías medir un pase no sé, un pase al minuto y un tiro al minuto 30. Y toda esa información de el proceso para llegar a ese tiro, pues era totalmente invisible. Ahora, como tenemos los datos de tracking a 25 veces por segundo, ya puedo contar toda esa historia perdida entre eventos. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, creo que el mayor parteaguas es los datos de tracking. Y el hockey va un poquito atrás, si te soy sincero. O sea, en fútbol alrededor de 2015 ya se empezaban a hacer, cuando salió el tracking, sobre todo la gente dentro del Barcelona, gente con la que después acabé trabajando, hizo cosas en fútbol. Y lo mismo en básquet, alrededor de cuando se liberan los datos de tracking para los equipos por ahí de 2017 en básquet, se empiezan a hacer como modelos más completos para medir no solo el peligro ofensivo, sino todo lo que está pasando dentro de la cancha. Pero en hockey la verdad es que vamos atrás. Uno, porque apenas hace 5 años nos dieron datos de tracking versus en el fútbol que vinieron hace 10. Pero también, y por lo mismo, pues va a ser un proceso para que alcancen a los demás deportes. Pero creo que nos va a tocar. Incluso en NFL ya lo has visto, no sé si te has metido a los que pagan el DAZN completo. Puedes ver ya los partidos de los jueves con el broadcast de Amazon y te van tirando como estadísticas así de win probability de o sea, agregado por esta jugada y probabilidad de victoria ahorita. No sé, estaba viendo el otro día el partido de los Bills contra los Texans. Era 4ª y 2 y era como probabilidad de victoria ahorita, no sé, 20%. Luego completan esa cuarta y salía probabilidad de victoria ahora 40 y pico por ciento. Entonces, sí, ese tipo como de cositas creo que van a ir saliendo también poco a poco en hockey eventualmente. Sí, yo he visto, por ejemplo, sigo mucho la Bundesliga. Y en la Bundesliga igual pasa de que a lo mejor hay un tiro de esquina y te salen la probabilidad de que vaya a haber gol en ese tiro de esquina. Oh, interesante, no lo había visto. Y por ejemplo, un tiro libre igual te sale probabilidad de gol en este tiro libre. O luego un penal de Harry Kane te sale probabilidad de que lo meta a .90 y tantos. Güey, está increíble. Sí, no lo he visto. En fútbol no lo he visto. También últimamente sigo menos el fútbol, pero no lo he visto. Está increíble. Creo que eso, lo que dice, eventualmente va a ser un proceso y creo que nos va a tocar donde justo cada vez más el aficionado va a ver métricas más avanzadas. Ese día en la conferencia, la primera plática fue de tenis y justo el trabajo de Peter, él trabajó muchos años con la ATP y su trabajo justo era cómo uso los datos de tracking de tenis para poder crear narrativas e historias y métricas que les sean más atractivas a los aficionados o a los coaches. O sea, obviamente hacia el lado del aficionado va para que les llame un poco más la atención. Del lado de los coaches va un poco por el lado informativo, estratégico, pero sí, creo que incluso va a haber muchas carreras de científicos de datos donde más que un lado técnico muy robusto van a ser de cómo creo esas historias para otro público. Eso está súper interesante porque igual si te vas como al estereotipo del científico de datos, que pues es como que todos, ¿no? Lo figuran el nerdcito que está en su compu. Sí. Que le cuesta justo trabajo socializar o... Sí. Entonces, 100%, esa 100%. Persona, ¿cómo le va a llegar a decir a un de, 100%. Oye, güey, necesitas comprar este jugador? 100%. Y creo que además es por lo que es tan valioso cuando jugaste o cuando tienes como ese perfil de atleta y te puedes como meter a este lado. Creo que se complementan muy, muy bien. Porque sí es un hecho,
y aquí igual voy a tener otro take controversial, sí es un diferenciador el que alguien haya jugado y que entienda muy a profundidad. No voy a decir jugado, pero por ejemplo, si eres entrenador, si tienes como esta visión más profunda del deporte, sí lo ves diferente. O sea, sí hay una carga. Díselo a los de ESPN que siempre que Hugo Sánchez les dice eso, se enojan. Yo estoy, en esto estoy del lado de Hugo Sánchez. Te digo, va a ser controversial, pero yo estoy del lado de Hugo Sánchez aquí. O sea, si no jugaste, y no lo voy a limitar a jugar, si no has estado muchos años viendo el deporte, si no has entrenado, si no lo has visto, vamos a decirle, si no lo has visto al siguiente nivel o jugado, hay cosas que no vas a ver y cosas que además hay que reconocer las limitaciones, volviendo al tema de ciencia de datos, hay limitaciones, o sea, hay cosas que simplemente no vamos a poder cuantificar en el corto plazo, ¿no? A lo mejor decía hace 20 años y ahora lo podemos hacer, pero en un futuro inmediato creo que también es importante reconocer hasta dónde llegan esas limitaciones. Oye, y luego igual tenemos, por ejemplo, esto va más que nada en los deportes de equipo. Ajá. Que siempre hay como un jugador estrella, ¿no? Por ejemplo, tienes a Cristiano Ronaldo, que es el que mete casi 1000 goles. Tienes a Messi, que es el que da más asistencias. Pero en base a como estas estadísticas que están un poco más ocultas, existen estos como héroes sin capa o estos jugadores que realmente son clutch, pero que realmente pues en la estadística final no sobresalen porque no metieron el gol, a lo mejor no dieron la asistencia, pero él fue el que pues realmente más peligro generó durante todo el partido, o que exista una estadística así que tú como aficionado pues ves que o al final en el resumen tú lo lees y dices, pues chance ni jugó este güey, pero realmente fue clave para que su equipo ganara. Ok. A ver, creo que de manera muy general, los jugadores que ahorita están infravalorados por la estadística clásica son los que contribuyen mucho al proceso para crear oportunidades o goles o puntos en el deporte que quieras, pero no son los que, ya sabes, tiran o meten el gol. Entonces todos esos jugadores que están contribuyendo mucho a que haya una oportunidad de tiro, a que haya un gol, en la estadística no van a salir, porque todo el mundo se va a acordar siempre de quién la metió y quién es el que más goles mete. Entonces, un poquito, vaya, no te puedo dar ejemplos por temas de confidencialidad, no te puedo dar ejemplos concretos de la NHL, pero sí que hay jugadores que uno diría, no me esperaba que saliera bien por ejemplo, en métricas defensivas, por limitadas que sean. Pero están ahí, ¿sabes? Y quiere decir que hay algo que están haciendo bien, aunque no lo podamos identificar muy concretamente. Creo que tengo dos como puntos importantes ahí. O sea, hay un paper que lo explica muy bonito, que justo habla sobre cómo evaluar la defensa en el básquet. Y mucha gente, por ejemplo, lo que dice es, el mejor jugador defensivo es el que más bloqueos hace en el básquet, ¿no? El que más tapas mete. Y justo, si alguna vez jugaste, sabes que el bloqueo en el básquet, los tapones son un recurso. O sea, si metiste un tapón es probablemente porque ya te rebasaron. O sea, te rebasaron pero te recuperaste. Entonces muchas veces la gente dice, ok, el que más bloquea es el jugador defensivo, ¿no? Y pues la pregunta es, bueno, ¿y dónde estás dejando a todos los que no bloquearon? Porque quiere decir que ni siquiera les están tirando a lo mejor. Y eso, por ejemplo, es simplemente una forma diferente de ver el juego y de evaluarlo, ¿no? Volviendo al paper, lo que dice es que si tú evalúas la defensa en el básquet con los tapones, es como si en el ajedrez evaluaras el jaque mate con el movimiento anterior al jaque mate. Donde el movimiento que realmente puso en aprietos a tu contrincante o que cambió el juego. Puede haber sido como 3 o 4 anteriores. Puede haber sido hace 2, 3, 4, 5 jugadas, las que me digas. Entonces, similar en el deporte, muchas veces creo que se pasan por alto jugadores que aunque ese bloqueo de LeBron contra los Warriors en la final. No. O sea, por ejemplo, locura. Esa es la jugada más increíble que he visto en el básquetbol. Así. Locura, o sea... Porque yo soy Team LeBron. Entonces, ¿eres Team LeBron? Sí. O sea, yo también... en Miami no me caía tan bien, pero... sí, a mí me empezó a gustar más cuando empezó con esa rivalidad con los Warriors. Sí, fueron tres finales. ¿Fueron tres? Tres, ¿no? Sí, tres años creo, pero fue buen tiro en las finales.
Y no, y tienen su lugar, o sea, los tapones tienen su lugar, son, vaya, pero sí, de nuevo, no es blanco o negro, no es algo, no es binario. Si evalúas la defensa solamente por tapones, va a haber cosas que no vas a capturar, pero tienen su lugar, o sea, son una acción defensiva que merece su crédito, pero no todo el crédito, ¿sabes? No sé, te pongo otro ejemplo. Mucha gente se acuerda o tienen en buena concepto defensivo a los corners que interceptan mucho en la NFL, pero ¿dónde estás dejando a los corners que ni siquiera los están targeteando? O sea, que ni siquiera les Es que están los tirando a evitan sus hombres. completamente. Ajá, o sea, si no sé, si es un esquema de zona y tú estás jugando del lado derecho y todas las intercepciones vienen del lado izquierdo, o pues quiere decir que al lado derecho ni siquiera le están tirando, ¿no? O si es hombre a hombre y a tu hombre tú no tienes ninguna intercepción, pues puede ser también porque ni siquiera le están tirando, está haciendo incluso un mejor trabajo que el que tiene todas las intercepciones. Es como en el base cuando caminan a un bateador, ¿no? Claro, claro, claro. Ajá, O sea, al porque- final, te digo, hay más, hay cosas que van más allá del resultado final y creo que para cerrar esa pregunta, a gran escala es, ¿qué jugadores son los que están ahorita infravalorados? Los que contribuyen a esos procesos, pero que no se llevan el reconocimiento, o El que no se aplauso. les pone, ajá, que Ajá. no se les acredita el resultado final. Y es por eso que los equipos los contratan, ¿no? Para que ustedes les puedan decir, no, pues este güey, aunque no lo veas en las estadísticas, pues sí te está generando mucho juego. Pues es que es una ventaja competitiva, o sea, al final creo que si tú vas a invertir tantos millones de dólares en un jugador, o sea, sobre todo ligas como NBA, NHL, NFL, los contratos son contratos millonarios. Por ahí estaba viendo una estadística el otro día de... Digo, era un meme, pero debe ser estadística, o sea, haciendo números debe ser real que si alguien hubiera trabajado desde 1898 ganando $95,000 al mes, al día de hoy ni siquiera se acercaría al salario que ganó Mozgov, un centro de Cleveland en aquellas... ni siquiera se acercaría al salario que ganó Mozgov en su carrera de NBA, que, pues, no sé, Timofey Mozgov, o sea, digo, jugó en Cleveland, creo que probablemente fue campeón, pero era un onceavo jugador. Entonces, mi punto es, son contratos multimillonarios que vale la pena tener todas las herramientas posibles a tu alcance cuando los estás evaluando, cuando vas a firmarlos, ¿no? Oye, ¿y qué ventaja Ajá. o qué tan atrás están quedando los equipos que no están invirtiendo en datos? Buena pregunta. O sea, si yo soy el Avalanche y tú eres los Sharks, y los Sharks tú sí inviertes y yo no, a lo mejor en esta temporada, pues a lo mejor puede que sigamos igual, pero a lo mejor en unas 5 sí ya se puede ver un gap, Se ¿no? puede ver un gap. Claro, es... ¿O qué tan real es eso? Um, qué buena pregunta. Creo que el gap más importante, curiosamente, puede venir en el tema como biomédico o manejo de lesiones. O sea, al final, si un jugador se lastima, pues estás perdiendo dinero, recursos, pero sí se están quedando atrás y creo que hay aspectos, ¿no? O sea, y va a ser muy difícil verlo en el corto plazo, pero creo que a largo plazo sí se va a ver em, el tema de si no creaste esta infraestructura, vaya, temprano y no entrenaste, por así decirlo, a la gente a que tomara decisiones más informadas, como todo, o sea, a lo mejor en 10 años hay departamentos ya muy avanzados que obviamente van a tener esas ventajas ya muy bien establecidas y van a saber hacer cosas que no hacen otros equipos, pero pues también hay equipos que les funcionan, ¿no? O sea, al final, no sé, por ejemplo, un Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona, por ejemplo, tiene un departamento de inteligencia súper avanzado desde los 2010 y bueno, pues claramente le reeditó, ¿no? O sea, obviamente, no quiero decir que ganaron por eso, o sea, ganaron, pues obviamente el factor Messi influye, Sí. pero vaya, tienen toda una red, una infraestructura atrás que pues va sacando ventajas. Al final, por ejemplo, en el tema de scouting, pues vaya, se te va Messi
Y pues, ¿qué pasa? Que a lo mejor si no invertiste mientras él estaba, cuando se te vaya, pues es... Y tú quieres decir, ok, bueno, quiero identificar el siguiente prospecto, que va a ser mi jugador franquicia, pues no tienes esa infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Pero si ya invertiste y lo hiciste cuando los otros equipos no lo estaban haciendo, pues creo que tienes, no voy a decir la respuesta, pero tienes una herramienta más para poder identificar, por ejemplo, a tu siguiente jugador franquicia, ¿no? Pero sí debe de ser algo que ya está comprobado que funciona porque ya no es como anormal, ¿no? O sea, por ejemplo, en la película de Moneyball nos enseñan que los anormales eran los Atléticos de Oakland por hacerlo, pero ahorita prácticamente yo creo que todos los equipos de béisbol ya tienen un departamento Ah, de no, sí, sí, inteligencia, 100%. ¿no? No, el béisbol va, digo, en promedio, yo creo que alguien en béisbol en su departamento de R&D debe tener 20 personas en promedio, o sea, alrededor de la liga. Como todo, y lo que decías, si soy los Sharks versus si soy el Avalanche, hay equipos que son más creyentes que otros y que toman en cuenta otros aspectos. Hay gente que son muy clásica y no toman en cuenta las herramientas de los datos. Hay equipos que le dan mucho peso, ¿no? Entonces, depende de cada equipo. Em, pero como dices, es una herramienta más y también el tema ahí es que la gente es muy... habla poco al respecto de lo que está pasando. Los equipos en general son muy Envidiosos. envidiosos, o sea, al final es un... Es que sí es todo un trabajo súper difícil como para que se lo pases a tu rival, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es un güey, si yo suelto información, esa información la puedo usar mi rival. Entonces son muy, te digo, no encuentro la palabra. En inglés son como muy secretive, muy aprensivos con lo que hacen dentro. Y por lo mismo es muy difícil ver. O sea, ¿cómo defines, no? Volviendo al Barcelona, ese éxito que tuvieron los 2010, cómo das crédito a cuánto fue Messi, cuánto fueron los jugadores y cuánto fue pues, la infraestructura. Al final es un esfuerzo de grupo, ¿no? Y, pues es otra herramienta más es que le estás metiendo a tu equipo. Entonces, vaya, en mi opinión, nunca sobra el tener otra herramienta. Oye, por ejemplo, en estos datos supongo que cambian muchísimo dependiendo del deporte, ¿no? Ujú. Aquí me gustaría hacer una pregunta como más específica en qué tanto cambia o qué Ujú. es más difícil medir datos en un deporte individual versus uno colectivo. Así que sería más fácil tener como los expected shots o todas estas métricas Ujú. de un tenista que es muy puramente individual Ujú. versus un futbolista o un futbolista o un equipo de fútbol. Ok. Buena pregunta. Am, yo creo que debe ser más fácil eh, en un deporte individual porque no hay, al final, lo difícil de capturar en un deporte de equipo y tan caótico como lo puede ser un básquet, fútbol, hockey, es que tienes que medir y capturar las dinámicas entre 11 bueno, al final entre 22 puntos diferentes, en el básquet entre 10 puntos diferentes y sus interacciones, ¿no? En deportes individuales, pues al final es uno contra uno. Vaya, obviamente hay interacciones con otros factores, pero el crédito es el único responsable de tus acciones eres tú. Entonces ahí creo que es más fácil, por ejemplo, atribuir crédito. No sé, creo que hay que distinguir. No es lo mismo el poder medir algo y poder atribuirle crédito. Por ejemplo, volviendo al hockey, nosotros ya podemos medir mejor la ofensiva. De ahí a cómo la atribuimos a todos los que participan, eso ya es otro monstruo totalmente diferente. O sea, el problema de atribución de valor en el deporte es bastante difícil. Y creo que además en cualquier aspecto donde tú quieras distribuir crédito y quieras como disecar un resultado, es difícil. O sea, una cosa es medir y otra cosa es atribuir crédito. Creo que medir es lo mismo para todos los deportes. O sea, eso dependiendo de qué tan buenos datos tengas va a ser más o menos difícil. Pero sí creo que atribuir crédito es un poco más fácil en los deportes individuales. O sea, me podrán corregir, yo nunca he trabajado con un deporte individual. eh, pero, por ejemplo, incluso es la razón por la que el béisbol ha avanzado tanto.
Porque al final en el béisbol puedes discretizar los estados del juego. O sea, puedes decir, ok, va a ser un bateador con tanto un hombre en segunda, con un hombre en posición de anotar, y no sé, puede ser de que el estado también lo define los strikes, las bolas, los outs, o sea, puedes crear un espacio discreto, ¿no? De la situación del béisbol. Que como me costó matemáticas discretas en la universidad. Sí, pero son duras, güey, son muy duras. Pero al final, el que tengas un espacio discreto lo va a hacer un poco más fácil que algo tan caótico y tan continuo como los deportes soccer, básquet, hockey. Y lo mismo, por ejemplo, aún con un deporte individual como el tenis, va a ser muy difícil capturar porque es caótico, es continuo, ¿sabes? Oye, pero por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo que, por ejemplo, Alcaraz y Sinner, que es ahorita la rivalidad del tenis. Sí, sí. O sea, supondría que deberían de tener alguien de inteligencia o no, pero por ejemplo eso puede incluso modificar tu estrategia de juego, ¿no? O sea, si ya ves que por ejemplo a Sinner le cuesta el revés a una mano, pues tratar de tirarle por ahí. O sea, como que este análisis de datos incluso se puede meter un poco más allá de, pues ya meramente la estrategia durante el partido, ¿no? De saca la abierta, saca la cerrada. Claro, sí, sí, claro. Y ahí depende mucho también del jugador. O sea, por ejemplo, estuve en una conferencia donde habló, ¿te acuerdas de Battier, un peloncito de Miami? Él se sabe que era muy creyente y se le acercaba, pues, creyente, como si fuera religión. Sí. Era muy, confiaba mucho y le gustaba incorporar la parte de datos en su juego. Cuando estaba en Miami se acercaba mucho a los analistas y en la conferencia él decía que, por ejemplo, sí es bien sabido que él consultaba mucho a sus analistas, pero solo quería que le dijeran lo que estaba haciendo, me parece que es lo que estaba haciendo bien. Él no quería que se metiera, o lo que estaba haciendo mal, creo, para poder como mejorarlo, pero no quería que le dijeran lo que estaba haciendo bien. Porque entonces ya entras en este aspecto psicológico de, o sea, si te está funcionando, no lo toques. Y por ejemplo, él decía que debe ser, yo creo, estoy muy seguro que él, hay que checar la información, pero por lógica él decía que él quería saber lo que estaba haciendo mal para poder mejorarlo y para poder enfocar, pero no quería que le dijeran lo que estaba haciendo bien. Déjalo. Sí, sí, hasta ahí porque entonces le metían como sobrepensar, ¿no? Al final, lo que decía es, hay que saber cómo comunicar y respetar al atleta. O sea, si por ejemplo un Alcaraz, un Sinner están haciendo algo bien y quieren identificar de que posibles mejoras, ahí ya tú deberías decirles, pero si es algo que están haciendo bien y a lo mejor que puedes hacer por ellos es no decirles porque es tan inconsciente, es tan natural, que si se los dices, a lo mejor lo empiezan a pensar de más y ahí es un efecto ya hasta negativo. Entonces es un ejemplo muy curioso, me gustó mucho ese ejemplo de Battier y además como jugador yo lo entiendo totalmente, o sea, si... no me hagas sobrepensar, güey. Ajá, no lo quiero saber. Si ya. estoy haciendo algo bien, sí, no me lo digas. Porque entonces, cuando lo haga, lo voy a pensar de más y a lo mejor sale peor. Va a ser el mexicanismo de fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. O sea, aquí puede pasar eso. O sea, lo entiendo totalmente como jugador. O sea, si te están diciendo algo que estás haciendo bien y te van a poner a pensar de más en eso, no lo quiero saber. Dime en lo que puedo mejorar, pero no, lo que ya hago bien ya déjalo. Pero sí, lo entiendo totalmente. Y sí, o sea, el tema de recomendación de juego creo que es al final, todavía es un área abierta, pero depende de cada jugador, cada equipo. Oye, y ahorita con el boom de la IA, inteligencia artificial, ¿qué tanto puede aplicar la inteligencia artificial aquí en un tipo de análisis de datos deportivos? Buena pregunta. ¿Es algo que ya se está haciendo o se va a empezar a hacer? No que yo sepa. Hace poquito tuvimos un panel como interno ahí en el trabajo y eran 3 personas que trabajan en fútbol, soccer. Y justo una de las preguntas fue como para cerrar los paneles, fue como hot takes o como ¿qué predicción tienes para el futuro del fútbol, soccer en los siguientes 10 o 5 años, ¿no? Y no me acuerdo, creo que cada 5 años. Y una persona respondió, va a haber un equipo que no va a tener nada que perder y va a dejar que el entrenador sea una IA.
sea, ese es como un hot take. Yo sinceramente no creo. De verdad tendrías que ser un equipo que no tenga nada que perder. Debe ser uno como de segunda división, ¿no? Con cero Ajá, presupuesto. algo que no tenga nada que perder. Yo creo que hay, digo, ya me estoy metiendo muy filosófico, pero hay aspectos donde la inteligencia artificial hay que dejarla ser. Creo que el deporte es algo al final muy humano. Y lo que te decía antes, hay que saber reconocer las limitaciones. No, de hecho, tal vez no me gustaría, otro tema controversial. Estoy tirando, ya voy como en la tercera, pero no, a mí no me gustaría que, por ejemplo, justo hubiera un entrenador que fuera inteligencia artificial. Sin embargo, por ejemplo, sí creo, y lo ha dicho Luis Enrique en entrevistas, creo, donde él dice que creo que él cree que el rol del entrenador en fútbol, con todo el tema de inteligencia, va a cambiar al grado que el entrenador va a tener que estar arriba como para poder ver todo Que él ya con está otra arriba perspectiva. varias veces. Ajá, sí, bueno, ya está arriba, pero por temas... bueno, no sé siquiera si son por temas disciplinarios o si es porque No, sí, él quiere. ya lo dejan estar de repente está el primer tiempo arriba o de repente baja. Ya, ahí también creo que va a haber un tema de legislación donde, por ejemplo, no sé qué tanto van a poder. Por ejemplo, sé que en la NFL hay un tema donde no puedes, no tienes acceso a... O sea, estás desconectado al final. Sé que has visto, no sé si has visto que ahora son tablets de Surface. Antes eran muchas imágenes que imprimían ahí rápido. Ahora son tabletas, pero no tienes acceso. O sea, están comunicados entre ellos, pero no tienen acceso a internet. Y no pueden correr modelos de que en vivo. Sí, sí, o sea. GPT, ¿qué jugada meto? Ajá, sí, exacto. Entonces espero, por el bien del deporte, que todavía haya como este gatekeepeo contra la IA y que se siga manteniendo ese aspecto, pues al final humano. O sea, creo que es lo que nos gusta tanto del deporte, que Sí. es muy humano y es como todo es... se pueden optimizar decisiones, pero al final tiene un factor de error y de aleatoriedad que es lo bonito. Sí, la magia del deporte yo creo es como performean bajo una presión Claro. increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Cristiano Ronaldo metió el gol de tiro libre en el Mundial, cuando iban perdiendo 3-2 en el último minuto, dices, güey, ¿cómo hizo eso con tanta presión? O sea, el que haya hecho eso en ese momento es lo que a nosotros nos mama del deporte, yo creo, a la mayoría. Sí, y creo que mucho del trabajo en deporte ahorita es poder describir esa situación, no sé, o sea, por ejemplo, ese gol de Cristiano, ¿no? Poder, a lo mejor nuestro rol ahí es decir, ok, probabilidad antes del tiro libre y probabilidad después, y poder ponerle un número a todo eso grandioso que hace. Pero cuando te metes ya en el sistema de recomendaciones y demás, es como, para mí, mi opinión personal es, le estás quitando un poquito ese atractivo, esa como humanidad al deporte. Y creo que sobre todo con el tema de inteligencia artificial hay que saber poner la frontera. Yo, o sea, te digo, el momento en que dejen que un entrenador o que la NFL se permita que corran modelos en vivo, que justo como dices tú, que le puedas preguntar a la inteligencia artificial qué hago aquí, creo que ahí hay que tirar la línea. De hecho, al día de hoy todavía los modelos de decisión no los pueden correr en vivo. Es un trabajo previo al deporte, o sea, al Oye, partido. y ya para ir cerrando, Ajá. ¿qué crees que puede, más bien, qué predice un científico de datos ahorita que hace 20 años que se creía imposible? Ajá. ¿Y qué es algo que tú crees que ahorita es meramente imposible que se pueda medir, pero a lo mejor en 20 años sí se pueda? Ay, no, es que una pregunta. A ver, si me pongo como lo que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 40 años, ¿quién iba a decir que en los 2020 se iba a poder predecir esa sensación de peligro, ¿no? Que vemos los aficionados. A lo mejor era algo imposible. Em, que yo creo que en algún punto se va a poder decir si un jugador tomó una decisión óptima, pero me sabe mal porque ahí te va, si pudiéramos decir con toda certeza si un jugador está tomando la decisión óptima, ya resolviste el deporte, tal cual. O sea, se vuelve hasta cierto punto determinista y creo que eso va a estar aburrido, va a estar un poquito de hueva, porque justo le va a quitar, es lo que decíamos ahorita, le va a quitar ese factor humano al deporte. No sé, a lo mejor en 30 años, 20 años ya hay tecnología que lo permite,
ya me estoy metiendo en cosas, pero a lo mejor, por ejemplo, si avanza la computación cuántica, eso abre todo otro... pues así como el tracking abrió la puerta a cosas que antes creíamos imposibles de cuantificar, a lo mejor la cuántica nos abre todo un árbol de modelos y de evaluar decisiones que ahorita no podemos. Entonces, te digo, a lo mejor va a haber una especie de modelos de optimización de toma de decisiones. No te sabría decir en cuánto. ¿Y cuál fue la otra parte de tu pregunta? Eso fue como qué creo que puede pasar, pero me preguntaste otra cosa. Sí, la primera era que hace 20 años que creían que no podía pasar y está pasando ahorita. Ah, bueno, volviendo a eso, yo creo que podría ser eso, ¿no? O sea, creo que hace 20, no sé, 20, 40 años, te digo, la estadística eran hojas de papel y decían, si alguien puede evaluar quién es, no sé, el mejor pasador o quién es el que más peligro está creando, o voy más allá, incluso si alguien quisiera evaluar la química entre jugadores, hace 40 años hubieran dicho, no, o sea, ni siquiera tenemos los datos para hacerlo. Y ahorita, bueno, no digo que sea perfecto lo que estamos haciendo, pero vaya, es Pues un se está primer... acercando, Ajá, se sí. está acercando, nos estamos acercando poco a poco, entonces, te digo, si yo tuviera que decir, a lo mejor sería algún sistema para evaluar la decisión óptima de un jugador. Oye, y ha sido un capitulazo, la neta me gustó bastante. Muchísimas gracias por venir. Y al final del episodio siempre dejo que el invitado deje una moraleja a los playmakers. ¿Una moraleja? Sí, puede ser del deporte en general o de lo que hablamos en el episodio. O incluso un refrán como los de Sage. Date. No, creo que si yo tuviera que dejarlos con algo es que tanto en el deporte como en la vida hay que fijarse en el proceso que lleva a un resultado y no solamente en el resultado, ¿no? Si lo hago viendo a la cámara a lo mejor es más épico, pero me quedaría con eso, ¿no? Enfocarse en las partes del proceso que hacen posible el resultado y que te pueden dar esa creación de valor y no nada más en el resultado. Excelente. Pues ha sido un gusto que hayas venido. No, un gusto venir, gracias por invitarme, la pasé bien. Qué bueno que la pasaste bien. Y Playmakers, ojalá les haya gustado este capítulo. Ya saben, suscríbanse, compártanlo. Y si les interesa la ciencia de datos, aquí vamos a poner, puedes poner redes, contacto, todo, yo feliz de platicar con quien sea. Perfecto, pues muchísimas gracias, No, ¿de qué? Playmakers, nos vemos. Bye bye.